El frío no pide permiso. Entra en los pulmones. Muerde los dedos. Apaga los pensamientos uno a uno. Cuando la nieve cae sin tregua y el viento transforma el aire en vidrio cortante, no existen héroes, solo cuerpos que intentan mantenerse vivos hasta el amanecer. Aquí hablamos de personas sin hogar, de personas que atraviesan una tormenta de nieve dentro de una carpa delgada, plantada sobre asfalto helado o sobre un rincón de tierra endurecida por el hielo, sin muros, sin calefacción, sin barrera real entre ellos y la noche. Solo una tela que tiembla con cada ráfaga y una cremallera que debe resistir hasta la mañana. Para quien observa desde afuera puede parecer solo una escena difícil. Para quien está adentro es una cuestión de precisión. Cada objeto tiene un lugar, cada movimiento tiene un costo. El aire que entra no es solo frío, es energía que el cuerpo deberá reemplazar. El suelo bajo la espalda no es solo duro, es un ladrón silencioso de calor. No se sobrevive por casualidad en estas condiciones. Se sobrevive porque se aprende, a menudo demasiado tarde, que el error no concede réplicas. En una carpa, durante una tormenta, la diferencia entre resistir y ceder no es espectacular, es sutil. Está hecha de detalles invisibles que comienzan mucho antes de que la nieve toque el suelo. Quien nunca ha dormido a la intemperie durante una nevada piensa que el enemigo es solo la temperatura. Cuanto más baja el termómetro, más crece el peligro. Parece lógico, pero para una persona sin hogar que vive en carpa, la amenaza más inmediata no es el número bajo cero, es el agua. La humedad que se infiltra en los tejidos, que queda atrapada entre piel y ropa, que transforma un pequeño error en una pérdida constante de calor. El cuerpo humano es una fuente de calor frágil. Funciona mientras logra retenerlo. Apenas la ropa se moja, aunque sea solo levemente, el equilibrio se rompe. La tela húmeda se adhiere a la piel, acelera la dispersión térmica, obliga al organismo a consumir más energía para mantener la temperatura interna. Y la energía, en la calle, no es infinita. Lo más engañoso es que esa humedad a menudo no llega de la nieve, sino del propio cuerpo. Sudor acumulado mientras se monta la carpa deprisa, mientras se transportan objetos, mientras se intenta hacer todo antes de que empeore el tiempo. Es un calor momentáneo que parece útil, pero que pocas horas después se convierte en un boomerang. Y así se entiende una verdad contraintuitiva. No basta con cubrirse. Hay que mantenerse seco, porque en la tormenta el agua es el verdadero acelerador del frío. Y aquí entra en juego la regla que descoloca a todos. Mantenerse frío para no morir después. Parece una locura, pero es supervivencia pura. Una persona sin hogar que vive en carpa durante una tormenta no puede permitirse el lujo de calentarse trabajando. Si monta el refugio corriendo, si lucha contra el viento con el corazón en la garganta, el cuerpo reacciona produciendo sudor. Y ese sudor, cuando se detiene, se convierte en una película helada pegada a la piel. Al principio es solo húmedo, luego es frío, luego es una mordaza que aprieta el pecho mientras el calor se escapa sin pedir permiso. El cuerpo, quieto dentro de la carpa, ya no logra compensar. La energía se consume, los escalofríos aumentan, la temperatura interna baja. No es un colapso espectacular, es lento, silencioso. Así es como se resbala hacia la hipotermia. Por eso quien ha aprendido en carne propia, trabaja despacio. Se obliga a no sobrecalentarse. Mantiene abiertas las capas mientras sea necesario, aunque el aire pique. Acepta temblar un poco mientras monta los postes, con tal de no empapar la ropa. Es una elección brutal, soportar el frío de inmediato para no ser devorado por él más tarde. Dentro de una carpa, durante una tormenta de nieve, la diferencia entre vivir y morir
puede comenzar con una sola gota de sudor. Pero aunque evites el sudor, hay otro enemigo que trabaja en la sombra, centímetro tras centímetro. La respiración. Cada vez que exhalas dentro de una carpa cerrada, estás liberando vapor caliente. Y ese vapor no desaparece, se deposita, se acumula en las paredes, en las mantas, en la bufanda frente a la boca. Al principio es solo humedad. Después de algunas horas se convierte en condensación. Luego se convierte en hielo. La bufanda que protege tu rostro se empapa y se endurece. La manta sobre el pecho se vuelve pesada. El interior de la carpa se transforma en una superficie fría y brillante que devuelve la humedad al cuerpo. Es un ciclo cerrado. Respiras para vivir, pero cada respiración prepara el frío que te golpeará más tarde. Quien vive en la calle lo sabe. Nunca deja la misma protección sobre el rostro durante toda la noche. La cambia, la seca cuando puede, la mueve antes de que se convierta en una máscara congelada. Acepta descubrir el rostro durante algunos minutos con tal de no dormir contra un pedazo de tela helada. También la ventilación se convierte en una elección quirúrgica. Demasiado cerrado significa mojarse desde adentro. Demasiado abierto significa dejar entrar el viento. Es un equilibrio despiadado. En una carpa, durante una tormenta, incluso el aire que exhalas puede convertirse en un arma contra ti. Y en ese punto, incluso la forma de vestirse deja de ser una cuestión de comodidad y se convierte en una cuestión de prioridad vital. No se cubre todo de la misma manera. No se distribuye el calor de modo democrático. Se protege primero lo que, si se enfría, apaga el resto. Tórax y abdomen van antes que manos y piernas. Si el corazón y los órganos internos pierden temperatura, el cuerpo comienza a sacrificar las extremidades sin vacilar. Por eso las capas más gruesas no van donde se siente más frío, sino donde se decide la supervivencia. Pecho cubierto, espalda aislada, vientre protegido. Los brazos pueden moverse, las piernas pueden generar un mínimo de calor caminando. El centro no. Si el centro colapsa, el resto sigue. Y luego hay una regla clara, sin excepciones. El algodón es un error. Cuando se moja, retiene el agua como una esponja y permanece húmedo durante horas. En una noche bajo cero, horas significan riesgo concreto. Mejor telas que repelen o que se secan rápido. Mejor menos capas pero secas, que muchas capas empapadas. Es otro principio que va contra el instinto. No vestirse para sentirse caliente de inmediato, sino para mantenerse seco hasta el amanecer. Porque en la carpa, el frío castiga sobre todo a quien se ilusiona con estar a salvo. Cuando llega el momento de acostarse, otro mito debe morir. Una sola bolsa de dormir costosa no te salva la vida. La diferencia no la hace el precio, la hace el aire atrapado. Es el aire el que aísla, no la tela. Por eso muchos usan dos, una dentro de la otra. No por exceso, sino para crear cámaras de aire que frenen la fuga del calor. Una única bolsa, comprimida, aplastada por el peso del cuerpo, pierde gran parte de su eficacia. Dormir completamente vestido no es paranoia, es protocolo. Chaqueta, pantalones, calcetines secos. Cada capa retiene un fragmento de calor. Los zapatos, en cambio, no quedan afuera. Si los dejas en el exterior, por la mañana encontrarás bloques rígidos, imposibles de calzar sin dolor. Y tratar de meter pies ya entumecidos en botas heladas puede significar heridas, piel que se desgarra, riesgo de congelación. Incluso la cremallera cuenta. El metal transmite el frío. Si se apoya contra la pared de la carpa, crea una línea de dispersión continua. Se mueve, se protege, se aísla. No hay nada de romántico en esto. Es una matemática cruel. Cada centímetro de aire caliente retenido es tiempo ganado.
Cada error es calor perdido que podría no volver. Pero puedes tener 2 bolsas, todas las capas correctas, la cremallera protegida y perder de todas formas, porque el verdadero depredador está debajo de ti. El suelo helado no es solo frío, es un disipador. Absorbe calor a una velocidad despiadada, mucho más rápida que el aire. Acostarse directamente sobre él significa entregar tu propio calor a una masa helada que nunca se calienta lo suficiente. Es una sustracción continua, silenciosa, inexorable. Por eso se construyen capas como si se estuviera montando un sistema de supervivencia. Primero algo que bloquee la humedad. Plástico, lona impermeable. Luego material que atrape aire. Cartón, periódicos, cualquier cosa que cree microespacios aislantes. Encima, espuma de celdas cerradas o colchonetas ligeras, que parecen inútiles, pero marcan la diferencia entre temblar y resistir. Finalmente mantas. Quita uno de estos niveles y todo el equilibrio colapsa. El cuerpo compensa por un tiempo, luego empieza a perder terreno. Incluso pocos grados marcan la diferencia cuando la noche dura horas interminables. Quien tiene experiencia sabe que el suelo debe romperse. Se moldean. Pequeñas depresiones para desviar el viento, se aprovechan superficies menos expuestas. No es improvisación, es adaptación forzada. Porque si el frío entra desde abajo, todo lo demás se vuelve inútil. Y cuando el suelo está bajo control, queda el envoltorio, la carpa, que no es un refugio seguro por definición, sino un problema a gestionar minuto a minuto. La mayoría de las carpas usadas por personas sin hogar no están diseñadas para soportar cargas de nieve o ráfagas violentas. Son ligeras, económicas, vulnerables. Si quedan tal como están, ceden. Por eso se modifican. Se añade una segunda lona encima, incluso improvisada, para crear una cámara de aire. Se refuerzan los puntos de tensión. Se sellan costuras que de otro modo dejarían filtrar agua helada. Y luego hay un gesto que sorprende a quien no conoce la lógica del frío. Se amontona nieve contra las paredes, no para encerrarse adentro, sino para aislar. La nieve compacta bloquea el viento y estabiliza la temperatura interna. Pero aquí el error es fatal. Sellar demasiado. Sin una salida para el aire húmedo, el interior se transforma en una cámara mojada que congela todo antes del amanecer. Es un equilibrio quirúrgico. Demasiado abierta, la carpa se convierte en un colador. Demasiado cerrada, se convierte en una trampa de condensación y hielo. En una tormenta, la carpa no protege por sí sola. Debe controlarse, corregirse, adaptarse. Porque incluso una pequeña falla puede transformar una noche difícil en una noche sin retorno. Llegados a este punto, muchos piensan que basta añadir una fuente de calor y el problema está resuelto. Es aquí donde se arriesga a morir más rápido. Encender una llama dentro de una carpa durante una tormenta de nieve no es una solución simple, es un riesgo. El aire es poco, el espacio está cerrado, los gases no tienen olor ni color. Basta una ventilación insuficiente y el sueño se convierte en inconsciencia. Y la inconsciencia, en estas condiciones, no perdona. Por eso el calor, cuando se usa, es específico. Calentadores químicos de manos cerca de los pies. Botellas llenas con agua caliente y envueltas en la ropa. Piedras precalentadas que liberan energía lentamente, sin llama viva. No se busca calentar toda la carpa. Se protege el cuerpo en los puntos críticos. Se mantiene la sangre en movimiento. Pero el verdadero combustible sigue siendo la comida. Grasas, pequeñas cantidades distribuidas durante la noche para mantener el metabolismo activo como una brasa que no debe apagarse. ¿Y el alcohol? Una ilusión peligrosa. Da la sensación de calor mientras acelera la dispersión. Te hace creer que estás mejor,
mientras el cuerpo se enfría más rápido. Y luego está la mente. Mantenerla ocupada no es un pasatiempo, es una defensa, porque el aburrimiento y el miedo empujan a decisiones impulsivas, y salir solo un momento durante una tormenta puede ser el último error. Y luego está la decisión que viene, antes que todas las demás. ¿Dónde plantar la carpa? Puedes hacer todo correctamente, pero si eliges el lugar equivocado, estás partiendo ya en desventaja. El frío no se distribuye de manera uniforme. Desciende, se acumula, se estanca. Las zonas bajas, que parecen resguardadas del viento, se convierten en bolsas de aire helado. Ahí la temperatura puede ser varios grados más baja que a pocos metros más arriba. Y esos grados, durante una noche entera, cuentan. Quien conoce la calle observa los muros expuestos al sur, superficies que durante el día absorben radiación solar y liberan calor lentamente. Incluso en invierno, ladrillos y cemento retienen energía. Es una ventaja invisible, pero real. Del mismo modo se evitan cursos de agua, canales, zonas húmedas. La humedad acelera la pérdida de calor y puede infiltrarse bajo la carpa cuando menos lo esperas. En las ciudades existen microclimas ocultos, estacionamientos de varios pisos que bloquean el viento, salidas de ventilación que liberan aire tibio, rincones protegidos del tráfico. No son casualidades, son puntos estudiados, memorizados, defendidos. Elegir bien el lugar no garantiza la supervivencia, pero elegir mal puede volver inútil cualquier otra precaución tomada durante la noche. Y al final queda una verdad que pesa más que la nieve. Sobrevivir en carpa, como persona sin hogar, durante una tormenta no es un golpe de suerte. Es una suma de decisiones invisibles tomadas cuando el cuerpo está cansado, cuando los dedos duelen, cuando la mente quisiera solo rendirse. No hay heroísmo, hay disciplina forzada, hay memoria del dolor. Cada invierno deja una marca, manos menos sensibles, pies que ya no vuelven a ser como antes, articulaciones que se endurecen. Se puede superar una noche, luego otra más, pero el cuerpo recuerda, y cada error queda grabado como una lección pagada a alto precio. Lo que desde afuera parece caos o simple resistencia es en realidad adaptación. Continua. Reglas no escritas, elecciones calculadas, equilibrios frágiles mantenidos durante horas. Nadie improvisa realmente. Quien sigue ahí ha aprendido que no debe hacer más. La verdadera pregunta no es cómo logran salir adelante una sola noche. La pregunta es cuántas noches se necesitan para entender que el frío no se combate con valor, sino con precisión, y que, dentro de una carpa durante una tormenta, vivir hasta la mañana no es un gesto espectacular. Es el resultado de cientos de elecciones correctas, hechas cuando el error no concede una segunda oportunidad.